más doctrinal, digamos así, ¿ya? O sea, la parte doctrinal. El socialismo no solo es una ética. Entonces, primera idea fundamental detrás de los 7 ensayos, y por lo tanto detrás de un ejercicio del socialismo como crítica de la sociedad, es que se trata de una labor colectiva, se trata de una labor que se asume desde un punto de vista, en este caso la generación, y después será la clase o las clases con las cuales esta generación se ha articulado, y que la crítica siempre tiene dos caras, digamos, articula dos dimensiones, la dimensión nacional y la dimensión internacional, ¿ya? Y esto Mariátegui lo tenía muy claro. Justamente uno de los grandes problemas que tenemos nosotros para construir un proyecto socialista en el Perú, o reconstruirlo, lo que sea, es que no tenemos claro en qué coyuntura mundial estamos. ¿Qué época estamos? ¿En qué época estamos? ¿Cuál es la emoción de nuestro tiempo? Para ellos estaba muy claro. Es el socialismo, es la revolución rusa. Esa es la emoción de nuestro tiempo. ¿Cuál es la emoción de nuestro tiempo? De la década del 2010-2020. ¿No? ¿Y cómo queremos ubicarnos en esas corrientes de nuestro tiempo? Bien, entonces eso es lo primero. Este libro, los 7 ensayos, hay que siempre, bueno, no es que haya que leer todos los otros, pero digo, hay que tener en cuenta que forma parte de una discusión que se da en el Perú, que va desde la derecha, Pedro Agüero, hasta Mariátegui, Aya, Basadre, García Calderón, Andrés Belaúnde y Pedro Agüero. Son los 6 grandes nombres. Y hay 5 o 6 libros parecidos, entonces. Algo así como los libros a través de los cuales se van a expresar diversos proyectos políticos. Aparte de las tesis concretas que hay, lo que cada uno dice sobre el Perú u otras cosas, una de las cosas que claramente diferencia a este libro de los otros es en primer lugar, la afirmación de la importancia de la centralidad, de la importancia decisiva de la economía. La economía. No es casualidad que el primer ensayo sea justamente un ensayo sobre economía. Esquema de la evolución económica. Eso es lo primero. ¿Ok? Eso está por delante. En ese sentido, Mariátegui es marxista, ¿no es cierto? Marxista siempre, como hemos dicho acá, afirma la preeminencia, no de economía en sentido cuantitativo, sino de relaciones que se tejen en la economía, las relaciones sociales de producción, ¿no es cierto? Eso es lo decisivo en una sociedad. Es ahí donde se definen las personas, sus comportamientos, sus programas, en cómo están ubicados en las relaciones sociales de producción. Ese es un rasgo. Pero el libro, pues, el ensayo sobre economía tiene 20 páginas. Y el libro tiene, en esta versión, su versión original, 260 y tantas páginas. O sea, la economía es el 10% del libro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Lo que sucede es que para Mariátegui, si bien la economía tiene este rol central, la economía no se agota en sí misma. La economía va a permear y va a atravesar y va a redefinir todas las dimensiones de la vida humana. Y por lo tanto, si queremos comprender primero y transformar después la sociedad, queremos comprender y transformar la economía, tenemos que comprender y transformar todas las dimensiones de la vida humana. En varios lugares, Mariátegui alude a generaciones heroicas que cumplen un papel de cambiar el sentido de la historia, la revolución, ¿no? Pero no solo en el sentido progresivo. La generación de la conquista fue una generación heroica, heredera de los caballeros medievales, ¿no? Que después fue reemplazada por una ya no generación, pero por toda esta burocracia colonial. Pero Mariátegui, como ustedes van a ver luego cuando lean el primer ensayo, diferencia claramente a los conquistadores de lo que viene luego, o sea, los funcionarios coloniales, civiles y religiosos, encomenderos, todo eso.
Y a los conquistadores les reconoce una característica de haber sido una generación heroica, herederos, algo así como los últimos cruzados, dice él, los últimos cruzados, ¿no? Esta gente que va a una aventura político-militar por una motivación religiosa, ¿no? Es interesante, ¿no? Porque no es la imagen del conquistador carnicero, si bien también por ahí se mencionan pues todas las atrocidades que sucedieron con la conquista, ¿no? Y lo mismo va a decir de los autores de la independencia. Son también una generación heroica, ¿no? Una generación heroica que acabó, si no con el régimen colonial, por lo menos con la sujeción colonial, porque el régimen colonial sobrevivió a esa generación heroica de la independencia, que sí eran liberales, según Mariátegui, o estaban mucho más poseídos por las ideas liberales que lo que después van a administrar el Estado republicano. Entonces, esta referencia a una generación heroica en la conquista y en la independencia apunta claramente a decir, y ahora se viene otra. Es esta en la que estamos nosotros, ¿no? La generación heroica de los 20, ¿no? Que es esta generación que no solo es la generación universitaria, pero como les dije antes, en la explicación de la reforma universitaria, en los primeros párrafos de la segunda parte del ensayo sobre educación, ustedes pueden encontrar una explicación de cómo se configura, cómo se construye esta generación heroica, al menos en su componente universitario. No es a partir de las reivindicaciones, si bien las reivindicaciones juegan un papel. Las reivindicaciones son la excusa para que emerja algo que ya estaba madurando, que es una nueva emoción. Y esa nueva emoción está conectada con el agotamiento del viejo régimen oligárquico y está conectada con las tendencias de transformación en el mundo, la crisis mundial. Entonces, el tema de la generación, el tema del sujeto. Si alguien quiere tener claro cuál era el sujeto revolucionario de Mariátegui, lo que tiene que hacer es, no digo leer, es ver a Mauta, la revista Mauta. Abran un ejemplar, acá están todos los ejemplares en la biblioteca, si tienen tiempo, se venden y están en muchas bibliotecas, otro día podemos traer alguno. Cuando uno ojea a Mauta y ve quiénes escriben y qué tipo de cosas aparecen en la revista, uno dice, ah caramba, esto es lo que Mariátegui quería juntar, ¿ok? Esto es lo que Mariátegui quería convertir en partido político. ¿Y qué encuentra uno en Amauta? Textos muy de vanguardia, de calidad de primer nivel, mundiales, regionales y nacionales. Encuentra política y encuentra cultura. Encuentra vanguardismo político y vanguardismo literario. Y encuentra literatura pura. Una de las cosas más paradójicas, interesantes de Mariátegui, es que el número 17, como les dije antes, de la revista Mauta en el año 28, es el número en el cual dice, esta revista ya no es de una generación, esta revista es socialista. Apunta, ¿no? Porque el socialismo es la emoción de nuestro tiempo y zanja con el nacionalismo, o sea, con AYA, ¿no? Número 17. Entonces uno diría, a partir de ese momento, Amauta se transforma en una revista pues, política al 100%, ¿no? La lucha de clases aquí, la lucha de clases allá, análisis del imperialismo, la revolución rusa, Lenin, Trotsky. No es así. El número 18, el siguiente número, es un número dedicado, un número de homenaje a José María Eguren. Está por ahí la foto de José María. En fin, ahí está José María Eguren. ¿Qué tenía que ver José María Eguren con la política y con el socialismo? Nada, absolutamente nada. Como dice Mariátegui en el ensayo sobre literatura, es nuestro poeta lírico, ¿no? Él está en sus castillos, en sus reyes rojos, ¿no? En sus atardeceres, etc. El número 18 se dedica a José María Eguren, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien no era un socialista, la idea del socialismo incluye esto, incluye lo mejor de la cultura, al margen si es socialista, ¿no? Ese es claro, ¿no? Dicho sea paso, la primera revista donde se publicaron poemas de Borges y de Neruda, ambos juntos en el Perú, fue en Amauta. Cuando Borges y Neruda eran dos jóvenes poetas, ¿no? Una cosa es decir ahora, ¿no es cierto? Eran dos jovencitos poetas vanguardistas, uno en Buenos Aires y otro en Chile. Bien, entonces, el tema del sujeto político, el sujeto
el sujeto del libro, el escritor, no es un individuo, pero es un individuo que forma parte de una generación, no de un colectivo tampoco, no es tan rígida la relación, ¿no? Es alguien que está conectado con la sensibilidad de su tiempo, ¿ya? Y eso es lo que después pasa a Mauta. No es una cosa mía ni de los peruanos, no es chauvinismo, es universalmente reconocido. La mejor revista político-cultural del continente latinoamericano ha sido Amauta. La segunda es Plural, la revista mexicana de Octavio Paz, pero la primera es Amauta, ¿no? Nadie ha logrado luego una amplitud, una calidad como la que logró José Carlos con los 28 o 29 ejemplares que salieron bajo su dirección. Bien, entonces, los 7 ensayos están construidos como una suerte de árbol, diría yo, en el cual un árbol además que es muy curioso porque tiene unas raíces muy fuertes, pero cortas, y muy densas, pero muy fuertes, que es el primer ensayo, el ensayo sobre la economía. A partir en ese ensayo se define cuál va a ser el tronco, ¿ya? Y el tronco del ensayo, ¿cuál es el tronco del problema peruano? El tronco del problema peruano es el problema del indio, el problema de la tierra, segundo y tercer ensayo. Y ese árbol, ¿en qué se expresa? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo se despliega? Se expresa en la educación, igual podría haber puesto otras cosas, pero pone la educación. Se expresa en el centralismo y descentralismo. Se expresa en el factor religioso y se expresa en la literatura. Entonces, lo que yo les voy a proponer, lo digo para que ustedes vayan pensándolo mientras me escuchan y me interrumpen si es necesario, es que en el curso de las próximas semanas todos ustedes, personalmente en pequeños grupos, hagan una lectura de 2 cosas. Una, todos, el ensayo sobre la evolución económica. ¿Ok? Y 2, otro ensayo, el que se sientan más, o parte de un ensayo, ¿no? Porque hay algunos que son muy largos, el de literatura es un largo, pues, ¿no? El de educación podría diferenciarse entre el que es sobre educación propiamente dicho y lo que es sobre reforma universitaria. Justamente con un grupo de compañeros de San Marcos que estamos trabajando, hemos comenzado a conversar sobre el tema de la segunda parte del ensayo sobre educación. Regionalismo y centralismo podría ser tema de lectura de otro grupo o de otras personas. El factor religioso, ¿no? Muy interesante, muy útil. Eso ya va a quedar para ustedes. Entonces yo no voy a hacer un resumen, porque además es imposible y sería grotesco hacer un resumen de los 7 ensayos, sino quiero sugerir algunas pistas de lectura, dejar algunos interrogantes. ¿Ah? La primera pista, la primera sugerencia para ustedes es que lean el ensayo preguntándose, tratando de reconstruir qué tenía en la cabeza este hombre cuando escribía estas cosas, en qué punto de vista se puso, porque justamente lo que nosotros queremos construir en nosotros es eso, una capacidad de análisis y de crítica socialista. Queremos hacer lo que Mariátegui hizo, que suena ambicioso, ¿no es cierto? Modestamente, frente al Perú de hoy, que ya no es este Perú, ¿no? El tema del indio ha cambiado radicalmente, pero ese ensayo es muy importante por otras razones, hoy como trataré de sugerir luego, ¿no? Entonces, primera idea es esa, ¿no? O sea, más que ir a la letra, como el propio Mariátegui diría, el espíritu, más que la letra. La letra puede envejecer, lo importante es el espíritu. Entonces, cuando revisen el primer ensayo, que lo van a revisar todas y todos, esquema de la evolución económica, la gran pregunta podría ser, ¿qué entendía Mariátegui por economía? Porque ahí están probablemente una de las primeras y principales diferencias y probablemente una de las principales pérdidas de Mariátegui a la fecha. Lo que Mariátegui entendía por economía probablemente resulte ser muy diferente a lo que hoy en la discusión se entiende por economía. Hay algunas estadísticas, ¿no? Algunas referencias a números, pero mucho menos de las que hoy se suele requerir, ¿no? Y la manera de ver la economía es otra, ¿no? Y yo me atrevo a sugerir, para que ustedes lo piensen, dense cuenta
lo decisivo que son para Mariátegui lo que hoy llamaríamos los agentes económicos, o lo que en un lenguaje marxista diríamos las clases sociales. La economía no es un conjunto de números, de estadísticas, no es tampoco este acumulado de máquinas o de bienes de producción, o de fábricas o de tierras. La economía es principalmente un tejido de relaciones entre actores. Y Mariátegui hace un esfuerzo muy grande en identificar esos actores y en caracterizarlos. Y estoy adelantando ya que no quiero influir en su lectura, pero no puedo dejar de mencionarlo. Y al caracterizar a los actores económicos, él hace un calado muy profundo en los actores económicos. Entonces, cuando él te dice, la economía se desenvolvió de manera natural hasta la conquista quiebra, rompe, y esta ruptura lo producen los conquistadores, y los conquistadores son los últimos cruzados. Él te está diciendo, mira, estos no son solamente gente que viene y mata, tienen un proyecto en la cabeza, tienen una motivación, ¿no es cierto? Tienen una motivación, tienen una ética, y él va a contraponer la ética del conquistador con la ética del colonizador, del burócrata que viene después. Incluso la colonia tiene que derrotar a los conquistadores. Entonces, se den cuenta de la mirada que tenía Mariátegui. Esto es lo que lo lleva, a algunos les sorprendió, pero van a leerlo con calma y van a darse cuenta que es verdad. Mariátegui mira, no digo con simpatía, sería pues ese subjetivo, pero Mariátegui no da un centavo por los terratenientes nacionales frente a los terratenientes extranjeros, por las empresas nacionales frente a las empresas extranjeras, no da un centavo. Esto no tiene nada que hacer, se los van a barrer, se los llevan de encuentro, ¿no? Y lo explica acá, en este ensayo, ¿no? Pesan sobre el propietario criollo la herencia y educación españolas que le impiden percibir y entender netamente todo lo que distingue al capitalismo de la feudalidad. Los elementos morales, políticos, psicológicos del capitalismo no parecen haber encontrado aquí su clima. Hasta la psicología está en juego en la economía. Nota al pie de página, muy importante esta nota, la nota 11, en la penúltima página de Esquema de Evolución Económica. El capitalismo no es solo una técnica, es además un espíritu. Este espíritu, que en los países anglosajones alcanza su plenitud, entre nosotros es exiguo, incipiente, rudimentario. ¿Ah? Y más adelante habla de Gildemeister, de Sutton y Van Bayeke, ¿no? Dice, se la llevan fácil, como de hecho sucedió, ¿cierto? Entonces, ¿qué valoración tiene él del proceso económico? ¿No? Ella se está preparando para el nuevo escenario. Esa es una de las diferencias con Aya, en términos de origen y de perspectiva, ¿no? Aya, por origen social y por relaciones, mantiene una visión más positiva de los capitalistas nacionales. ¿Sí? Y eso es lo que lleva a su proyecto de Estado Nacional. Mariátegui piensa que no hay. Quizás exagera. Bueno, no es que esto es verdad siempre, ¿no? En los 20 era verdad, básicamente, ¿no? Pero a lo que voy más allá de si es verdad o no es, la pregunta es, ¿con qué mirada Mariátegui analiza la economía? ¿En qué se fija? ¿Qué privilegia? Y si nosotros quisiésemos, y tenemos que hacer como socialistas, un análisis de economía contemporánea, ¿qué tenemos que mirar para entender la economía peruana contemporánea y sus perspectivas? Entonces, es muy poco lo que se habla, por lo menos del lado de la izquierda, de las éticas que están en juego en las economías, es en plural, ¿no? Las economías peruanas. La derecha sí ha trabajado más eso en los últimos años, ¿no? Llevando agua para su molino, obviamente, ¿no? Con todo este discurso del emprendedurismo, ¿no? Toda esta mitología en torno al emprendedor, a Gamarra, ¿no es cierto? Etcétera, ¿no? Entonces, ahí van a ver ustedes, ¿no? Mariátegui va a contraponer siempre, con una clara inclinación a favor de uno contra el otro, al colonizador español del pionero norteamericano. Y obviamente no es muy difícil darse cuenta de por dónde se dan sus simpatías, ¿no? Bien, entonces, del primer ensayo de la economía queda claro que hay un problema económico-social central, que es el problema de la tierra y de la
relación de dominación que se establece a partir de la tierra entre la sociedad criolla y la sociedad indígena, ¿cierto? Entonces vienen dos ensayos a continuación: el problema del indio y el problema de la tierra. Ambos están muy vinculados entre sí. Hay muchas repeticiones incluso en el segundo sobre el primero. ¿Por qué se separan? Hay una razón, diría yo, pedagógica en Mariátegui, y es histórica en primer lugar, no pedagógica, y es que si algo fue la bandera, la gran bandera de agitación de la generación esta renovadora de Mariátegui, e incluso y de sus antecesores, si algo fue la bandera de ellos, fue el llamado problema del indio. El problema del indio, ¿no? En el Perú hubo un debate después de la derrota en la guerra con Chile, ¿no? ¿Por qué perdimos? En ese debate hubieron muchas voces, dos voces destacadas, una era la más destacada, otra destacó por otras razones. Hubo una polémica ahí, entre muchas polémicas que tuvieron estos dos personajes, muy fuerte entre Ricardo Palma y Manuel González Prada, ¿no? Porque ambos habían estado en la batalla, dicho de paso, ambos habían estado en Miraflores, en la batalla de Miraflores. Y entonces ambos habían visto la batalla, habían visto que había pasado en la batalla, y habían visto que muchos de los reclutas al primer disparo los chilenos salían corriendo, ¿no? Y entonces Ricardo Palma, blanco, Sambo, según González Prada, González Prada era aristocrático, y lo despreciaba a Ricardo Palma. Sacan que estos indios no tienen idea de patria, no tienen idea de patria, el atraso, la ignorancia, los indios ignorantes, entonces no conocen la bandera, no quieren a la bandera, etc. Hay la anécdota de que había personas, reclutas, que venían de los Andes, que pensaban que la guerra era entre el general Chile y el general Perú. ¿Por qué? Porque la experiencia de guerras civiles en el Perú, para la cual los habían reclutado N veces, era Salaverry contra, ¿no? Siempre estaban peleando por un general contra otro. Entonces ahora era general Perú contra general Chile, ¿no? Entonces no hay conciencia patria, conclusión de Ricardo Palma. Y es culpa del atraso, pues, ¿no? El atraso de estos indios. Hay cartas de Ricardo más bien racistas, ¿no? En ese sentido. Don Manuel González Prada, que era más aristocrático que Ricardo Palma era más mesocrático. Manuel González Prada, pero más ilustrado, toma el guante y responde: efectivamente, no hay conciencia patria, pero no es culpa de ellos. Es que aquí no hay patria. Aquí lo que existe como patria es un régimen político que representa a una quinta parte del Perú. Las 4/5 partes están fuera, ¿no? Y entonces es González Prada el primero que plantea esta reivindicación, este problema, ¿no? El problema, digamos que es la versión histórica original de lo que hoy, la palabra no me gusta y no hay que usarla mucho, lo que hoy se llama exclusión, ¿no es cierto? O sea, esta es una república ultra excluyente, tan excluyente que no incluye a 4/5 partes de los que dice representar y les pide encima que tributen, que peleen en las batallas, etc. ¿No? Lo que hay que cambiar es eso. No es un problema de civilizar a los indios, como diría Ricardo Palma y otros. Es un problema de cambiar la base misma, ¿no? Eso es lo de Manuel González Prada. Y ya con Mariátegui y su generación, no es política, en primer lugar. El problema político es secundario. No es un problema de hacerlos ciudadanos, darles votación, no. El problema es económico. La tierra. Ese es el problema. La tierra, el latifundio. Ese es el problema. ¿Ok? Entonces, en el problema del indio, Mariátegui, es que es muy cortito, Mariátegui lo que hace, y bien interesante esto, es una revisión de los distintos enfoques que ha habido frente al problema del indio, los distintos análisis, los distintos diagnósticos y los distintos intentos de solución, eclesiástico, pedagógico, burocrático, y dice, administrativo, ¿no es cierto? No, el problema es económico-social, denles tierra y se acaba el problema. El problema es el latifundio, ¿ok? Entonces, el tema de la tierra ha cambiado en el Perú, y el tema de la exclusión de las mayorías ha cambiado,
tenemos voto universal, hemos tenido reforma agraria, hay todo el tema del racismo. Entonces, este ensayo puede ser útil para el tema del racismo. Pero más que eso, el ensayo hay que leerlo en el sentido de cómo se vincula la agenda social con la economía. Y cómo es la centralidad del tema económico para lo social. Alguien me pidió algunas ideas para una charla que le habían pedido sobre Mariátegui y la inclusión social. Le dije, lee en voz alta el problema del indio. Ahí está, ¿no es cierto? Porque hoy también, frente a otros problemas, ese recetario de soluciones, ustedes van a ver que es muy parecido a los recetarios de soluciones que se plantean frente a otros problemas, ¿no? La solución burocrática, la solución pedagógica, la solución administrativa, la solución religiosa. Y Mariátegui iba a decir siempre, no, comenzamos por la solución económica, social, económico-social. Si cambia eso, lo demás viene solo. No que viene solo, pero se facilita. Se facilita. Entonces, ese es el segundo ensayo. Y está muy pegado al tercero, que es el problema de la tierra, que ya es directamente al fondo del asunto, ¿no? Decíamos que estos dos ensayos son como el tronco. Yo diría que el del indio es un poco, no la corteza, pero es lo que rodea al tronco, y el de la tierra es ya el armazón, el tronco del planteamiento de Mariátegui. Y el ensayo sobre la tierra, igual se podría, como digo, aquí sí hay muchas cosas que han cambiado, porque entre Mariátegui y nosotros ha habido reforma agraria y han habido procesos de desarrollo capitalista, indudablemente, en el país, sin duda. Desiguales, todo, pero sin duda. Tú no podrías decir, ya no tiene mucho que ver. No, sí tiene mucho que ver, porque en realidad es un ensayo sobre la desigualdad. No sobre la tierra, es sobre los activos. Donde dice tierra, pongan ustedes activos. Donde dice tierra, pongan ustedes crédito. Donde dice tierra, pongan ustedes acceso al mercado. Donde dice tierra, pongan cualquier tema de activos, de bienes. Y van a ver que suena. ¿Ya? Suena bien actual. ¿Ya? Y también sobre tierra, ¿no? Porque ahora más bien estamos reconcentrando tierras. O sea, vamos a volver con más capitalismo, por cierto, a latifundios, ¿no? Estamos comenzando a retornar a eso, ¿no? Entonces, en realidad este ensayo sobre la tierra hay que leerlo como un ensayo sobre la desigualdad. Las desigualdades, que para Mariátegui y su generación eran las desigualdades prioritariamente en torno a la tierra, y en eso acertaron. El tema de la tierra fue el tema central de la sociedad peruana, de sus entrampamientos, de sus conflictos, desde los años, bueno, desde siempre, para comenzar desde la conquista, ¿no es cierto? Pero durante todo el siglo XX. Y no es casual que los militares tuviesen que dar un golpe para hacer una reforma agraria, ¿no? ¿Por qué? No por altruismo, como comentábamos antes, no por cálculo estratégico. O sea, si esto no se cambia, esto revienta, ¿no? Y siempre nosotros, bueno, alguna vez lo he dicho, podemos, pues, es una afirmación que se puede defender en cualquier auditorio, ¿no? Imagínense ustedes lo que hubiese sido Sendero sin la reforma agraria de Velasco, ¿no? En términos de su potencial político, ¿no? Y de expansión y todo, ¿no? Sendero encuentra un campo ya en otras condiciones, ¿no? A pesar de eso encuentra amplios remanentes semifeudales que le permiten actuar, legitimarse, acumular. Pero imagínense que se hubiese encontrado un país como el que veía, como el de las novelas de Arguedas, ¿no? Con gamonales muy fuertes, ¿no? En fin, entonces este punto, este de la tierra, lo vamos a revisar y leer, lo que nos interese leerlo, como un ensayo sobre las desigualdades. ¿Cómo analizaba Mariátegui las desigualdades? ¿Dónde ponía el acento? ¿Cómo ubicaba a él, a los actores? Y hay un actor en particular al que yo les pediría que presten particular atención, es a la importancia que él le da, no solo en el diagnóstico, sino en la solución del problema de la tierra, a un actor central, según él, la comunidad campesina. ¿Ok? La comunidad campesina. Es central para el diagnóstico y para la solución.
Bueno, ya ustedes van a ver en el ensayo cómo él trata, cómo él analiza y juzga las propuestas liberales frente al problema de la tierra, que eran propuestas revolucionarias, pero liberales, es decir, destruir los latifundios y entregarlo en propiedad individual a los campesinos. Es lo que se hizo en Europa en distintos momentos. Que dicho sea de paso es lo que se hizo en muchos lugares en el Perú también en las últimas décadas del siglo XX, ¿no? Y por buenas razones. Pero Mariátegui piensa que se podría evitar ese camino dada la existencia en el Perú de estas instituciones comunitarias, las comunidades campesinas. Entonces, por un lado, para el tema tierra vale, pero lo que cabe preguntarse es si es que podemos identificar en otros espacios de la vida peruana formas de socialidad, de sociabilidad, que podrían ser la base de una nueva economía. ¿A qué voy con esto? O sea, el socialismo de Mariátegui no es una especulación. Yo quisiera una sociedad más bonita, más justa. Entonces, a ver, ¿cómo hago? Construyo mi modelo. No. Mariátegui quiere una sociedad más justa, efectivamente, una sociedad, ¿no? Dice, bueno, ¿cómo lo hacemos aquí en concreto? Y aquí hay las comunidades. Hay que fortalecer esto. Bueno, ese movimiento que hizo Mariátegui de identificar un actor realmente existente, no una ficción, ¿no? ¿Cómo podemos hacerlo nosotros hoy? ¿Ya? Si quisiésemos construir una economía más solidaria, más justa, más equitativa, qué sé yo, ¿no es cierto? ¿En quién nos apoyaríamos? ¿A quién le daríamos más poder? ¿No? ¿A quién le daríamos más poder? En el mundo económico existente, ¿no? Tradicionalmente las izquierdas siempre hemos dicho a los sindicatos. En el mundo industrial es claro, son los sindicatos, ¿no? Nuestra sociedad tiene un pequeño mundo industrial y tiene un mundo no industrial. ¿Cómo está ese mundo no industrial? ¿Quién hay ahí? ¿Quiénes representan lo más progresivo, lo más avanzado? Con lo que se podría pensar un proyecto de socialización, no necesariamente socialismo, ¿no? Sino de mayor cooperación. Ya, usemos una palabra más neutra. ¿Cómo fortalecer la cooperación en la economía? ¿No? Esa sería un poco la pregunta, ¿no? Un poco en la lógica de Mariátegui. Para Mariátegui eso pasa por la comunidad campesina, en el tema agrario, ¿no? Y pasa por los sindicatos, en el tema sobre todo minero. Bueno, ahora que es más complejo el mapa económico, ¿cuáles son las instituciones, los grupos con los cuales nosotros podríamos pensar un proyecto de socialización, entendido simplemente como cooperación y como un reparto más equitativo de los resultados de la actividad económica? Bien, entonces, indio y tierra son el tronco de los 7 ensayos. Y después viene ya toda la fronda, ¿no es cierto? Las grandes ramas, ¿no? Y estas grandes ramas tienen que ver básicamente con el tema cultural, ¿no? Y también con el tema político, institucional. Pero vamos a ver bien curiosa la forma como Mariátegui encara lo político institucional. La primera de esas grandes ramas es la educación. Entonces hay un cuarto ensayo. El cuarto ensayo se llama El proceso de la instrucción pública. Dicho sea de paso, lo digo ahora, lo debía haber dicho al principio. Otra característica transversal de Mariátegui es que él siempre analiza los temas como procesos, y le da una gran importancia a la historia del asunto. Todos los ensayos incluyen siempre una revisión histórica del asunto, ¿no? El ensayo sobre la economía es completamente un ensayo de historia económica. Comienza con la conquista y termina con el capitalismo bajo la idea. Es pura historia. Pero los otros ensayos también. El del indio es una revisión, ¿no?, de cómo se ha discutido el tema del indio, desde Bartolomé de las Casas hasta el propio Mariátegui y los socialistas. El ensayo sobre la tierra tiene una segunda parte, que es un artículo que publicó mandó a una agencia de noticias soviética, que es una revisión histórica del tema de la tierra. El tema de la educación comienza con la herencia colonial, la influencia francesa, la influencia norteamericana, es la historia de la educación. El tema de religión, es la historia de la religión desde el Incario hasta el siglo XX. Y la literatura, pues es una historia de la literatura. Entonces, pensamiento histórico, la realidad como proceso, antes que como estructura fija. La realidad es un proceso, pensar la realidad como un proceso. Entonces, el proceso de la instrucción pública, las influencias que han habido, en fin, no me quiero detener en una u otra idea para no anticipar opiniones,
Y como les decía, este ensayo en la instrucción pública tiene dos partes. Uno que es propiamente sobre la educación, que termina con la discusión que hay en la época de Mariátegui entre la visión conservadora, que representa un tal Deustua, y la versión liberal progresista, que representa Manuel Vicente Villarán, que está por ahí en una de las fotos, que llegó a ser rector de San Marcos en los años 20, ¿no? Manuel Vicente Villarán, liberal, progresista. Esa es la primera parte. Y la segunda parte es la reforma universitaria, que probablemente sea muy valioso revisar para nuestros compañeros que están en los movimientos estudiantiles universitarios. Esa es entonces la primera rama. Son 4 ramas que salen de este tronco. Podrían ser más, ¿no? Podría haber habido una sobre salud, no sé, no había suficiente material, no era un tema de particular interés de José Carlos en ese momento. La otra rama es el factor religioso, ¿no? El factor religioso, que es extraordinario. Y el simple hecho de que exista un capítulo sobre la religión en el principal libro marxista de América Latina, porque este es el principal libro marxista de América Latina, es ya una señal de innovación y de que algo está pasando acá, ¿no? De que este se las trae, este tipo, ¿no? Su equivalente es Gramsci en Italia. Y no es casual, son dos, Italia y América Latina son dos realidades en las cuales lo religioso tiene un peso importante. Y en ambos casos, Mariátegui lo dice con todas sus letras, lo primero que hacen es zanjar con el positivismo liberal. Acá en realidad Mariátegui está hablando de González Prada. González Prada era un ateo militante, Comecuras era González Prada, ¿no es cierto? Comecuras. Él dice, eso ya pasó de moda, dice, eso de que la religión es el opio, incluso la religión es el opio del pueblo, bueno, dice, lo pone, los obvias, pero en realidad la revolución puede ser religiosa, ¿no? Entonces, claro, él está resignificando las palabras, ¿no es cierto? Cuando habla de religión, él reivindica la idea de un horizonte trascendente, pero no arriba, sino adelante, digamos, ¿no? La religión de Mariátegui no es una religión, la religión según Mariátegui no es necesariamente un mirar hacia arriba para escapar del mundo, sino es un mirar hacia adelante para avanzar, hacer avanzar el mundo. Pero es trascendente, o sea, está más allá de lo que existe. Es una dimensión que no se ve, es una dimensión que no está presente, no porque esté arriba, sino porque está adelante, ¿no? Por eso el tema de lo religioso en Mariátegui está muy vinculado con el tema del mito, el mito movilizador, el mito de la revolución social. Bueno, en fin, hay algún grupo que seguramente le va a interesar este tema religioso, pero más allá de si compartimos o no la terminología, la idea de que la religión continúa siendo un factor importante, leámoslo como una reflexión o una propuesta del componente subjetivo, trascendental que tiene que tener el socialismo. No puede haber un proyecto político que no tenga un componente subjetivo, motivador y trascendental, es decir, más allá de lo que se ve, más allá de lo que existe, más allá de lo que existe. Eso es lo que Mariátegui quiere llamar la atención con esto, ¿no? Entonces, aquí sí hay un gran vacío hoy día, pues, ¿no? Aquí sí hay un gran vacío hoy día, porque el campo nuestro, este capítulo está vacío. Este capítulo está vacío. ¿Cuál es nuestro mito movilizador? ¿Cuál es el mito movilizador del socialismo en el Perú e incluso en el mundo? ¿No? Eso se ha erosionado bastante. Se ha erosionado bastante. Antes la teníamos, para bien o para mal, más clara, ¿no? Hacia los años 70, cuando yo entré a la izquierda, muchos de los que estamos acá entramos a la izquierda, no todos afortunadamente, cuando entramos a la izquierda, nosotros pensábamos así, asumíamos la idea de que estábamos viviendo la época de la transición al socialismo, de que el mundo estaba transitando el socialismo, de que el capitalismo estaba agotándose, incluso sin tener la grande crisis que tiene hoy. Curiosamente había menos crisis que hoy, pero la actitud subjetiva frente al capitalismo era distinta en las izquierdas, ¿no? Porque en el mundo había, pues, la mitad de la humanidad en sociedades y en regímenes que se proclamaban, real o falsamente, puede discutirse, como socialistas, incluso comunistas. Entonces estamos transitando, ¿no? Y había procesos revolucionarios de tránsito
que algunos eran derrotados, pero también triunfaban. Y para nosotros fue ejemplar el triunfo de la revolución, el triunfo de Vietnam, el triunfo de los sandinistas, para los que tienen un poco más de años, el triunfo de la revolución cubana, ¿no? Entonces habían pruebas, no era una ilusión, habían pruebas. Se cae la Unión Soviética, se producen los virajes aquí y allá, Cuba queda en una situación de pura resistencia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mito hoy de la revolución social? ¿No? Entonces, aquí hay un tema que hay que pensar mucho, y los mitos tampoco pues, se construyen académicamente, ¿no? Eso tiene que emerger en la propia vida, pero acá hay un tema que Mariátegui sí lo tenía fuerte y que hoy día no está tan fuerte. La derecha sí tiene muy claro su mito. La derecha sí es muy religiosa, muy religiosa. Acá, en América Latina, con los Opus Dei y todas esas cosas, y en Norteamérica, y en general toda la proliferación ni siquiera ya de grandes religiones, ¿no? Sino de estas cosas comerciales que hay, ¿no? De los teleevangelistas, ¿no? Entonces, el componente religioso del proyecto neoliberal es muy claro y muy fuerte, ¿no? Muy fuerte, ¿no? De este lado es que no hay, y probablemente ese es uno de los factores de mayor debilidad. Bien, esa es otra rama de esta fronda, ¿no? Del árbol. Y la penúltima, la tercera, es el ensayo que de alguna manera tiene que ver con la política, con el Estado, ¿ya? Pero, a pesar que Mariátegui tenía posiciones al respecto y tenía algunos escritos al respecto, no es un ensayo sobre el Estado nacional, no es un ensayo que hable de los partidos políticos. Es un Estado que va a hablar de un aspecto que probablemente él consideraba central en el Estado nacional, que es el problema de regionalismo y centralismo, que es el tema de la relación Estado nacional, regiones. Es el tema de la relación poder nacional, poderes locales. ¿No? Poderes locales. Ustedes saben seguramente, no sé si en todo caso hay que decirlo, ¿no? Mariátegui era antirregionalismo. O sea, Mariátegui no estaba de acuerdo con la descentralización. No estaba de acuerdo, eso es clarísimo. Víctor Andrés sí, Belaúnde sí, Basadre también, Mariátegui no. Por una razón política. Descentralizar el país es entregarle el poder a los poderes locales. Y estos son los gamonales. O sea, si descentralizamos, en el Perú de los 20, ¿no? El poder a quién va a ir. No va a ir pues a las comunidades indígenas, ¿no? ¿No? Va a ir a los que controlan los poderes locales, porque ya de hecho el Estado supuestamente centralista era un Estado que se basaba en la relación entre el poder central y los poderes locales. Los partidos, más allá de si eran liberales, conservadores, civilistas, demócratas, pierolistas o lo que sea, eran eso, eran un caudillo, un núcleo limeño que tenía sus conexiones locales, ¿no? Y la elección no era sino un arreglo de cuentas entre los poderes locales, ¿no? Hay historias ahí. En ese sentido, esta es la parte política del ensayo sobre la tierra. En ambos se habla de los gamonales. En el ensayo sobre la tierra se pone más el acento en el aspecto económico, social. En este ensayo se pone más el acento en el aspecto sociopolítico del gamonalismo. El gamonalismo no es solo propiedad de la tierra. El gamonalismo es un fenómeno político, cultural. Es el control de toda la vida. Es el control de todos los aspectos de la vida. Y ahí entra, pues, la famosa trinidad, ¿no es cierto? El cura, el juez y el policía, ¿no? En fin, entonces, este ensayo sobre el gamonalismo, este ensayo sobre el regionalismo es un ensayo sobre el gamonalismo. A mi manera de ver, yo no comparto totalmente la posición de Mariátegui frente a la regionalización, pero yo creo que a veces se es un poco ingenuo frente a los procesos de regionalización. Y yo no sé qué tanto lo que ya hemos avanzado en regionalización realmente está contribuyendo a fortalecer poderes, democratizar el poder regional, o simplemente está contribuyendo a recentralizar poderes locales, ¿no? Y muchos de los gobiernos regionales te huelen más a poderes locales de raíces gamonales que a otra cosa, ¿no? En fin, entonces, al revisar este ensayo, los que tengan interés en él, yo les sugiero que piensen, bueno, ¿y cómo son estos poderes locales hoy? Este regionalismo de olla. Mariátegui se equivocó de repente, fue un error pensar que no había que regionalizar. Y de hecho el Perú cambió, entonces ya pues no hay los gamonales como antes. Pero la verdad, al final de cuentas, nuestro regionalismo, nuestra regionalización
explicación. ¿Ha resuelto los problemas que Mariátegui intuye en su ensayo? ¿No? ¿O estos problemas son más fuertes que la voluntad política de hacer una, ¿cómo le llaman sus propulsadores? Una reforma descentralista democratizadora? ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo está la cosa en concreto? Muchos de ustedes son de provincias, tienen relaciones, van y vienen, todos vemos en los periódicos y en los medios lo que sucede en las regiones, ¿no? Entonces, ¿cómo es? ¿Qué tanto es esto? ¿No? Y bueno, no hay que ir muy lejos de Lima, nuestros municipios, ¿no? Los poderes locales, ¿no? Esta crisis de los partidos políticos y esta emergencia de movimientos que cada elección cambian de nombre, ¿no? ¿Quién está detrás de eso? ¿No? ¿Cómo se articulan esos poderes? ¿Cómo es el poder en Comas? ¿Cómo es el poder, para poner el caso más extremo, cómo es el poder en San Juan del Lurigancho? ¿Cómo está estructurado? ¿No? Es un poder ¿no? Y entonces muchas de las cosas que Mariátegui dice, hablando del Perú de los 20, en el cual el gamonalismo campeaba, pues, ¿no? Aquí nomás a la salida de Lima ya comenzaba el poder gamonal. Sin embargo, hay cosas que están ahí que pueden ser útiles para entender mejor el poder hoy, ¿no? Vamos a entrar dentro de un par de años otra vez a elecciones locales y regionales, ¿no? Y otra vez vamos a ver toda esta emergencia de grupos que se articulan, se tejen, se ofrecen, se negocian y siglas que aparecen para competir. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué hay de la base de eso? ¿No? ¿Y qué tanto eso no está reproduciendo algunos rasgos de esto que a inicios de siglo, el nombre apareció a mediados del siglo XIX, pero a inicios del siglo ya se generalizó, se conocía como gamonalismo. En su versión española lo llaman caciquismo, ¿no? Gamonalismo, caciquismo. ¿Qué tanto de caciquismo hay en el régimen político de hoy en el Perú? Entonces, ese es otro punto. Y finalmente, un ensayo que es el más largo y que es sumamente importante. Yo quiero decir por qué, por poner una hipótesis, por qué. Es el ensayo sobre la literatura, el proceso de la literatura. A través de la literatura, en realidad Mariátegui está reflexionando sobre la cultura en general. Pero yo creo que no es difícil, o sea, está ahí, basta leerlo con esa intención, darse cuenta que a través de la literatura y de sus personajes más representativos, lo que Mariátegui nos quiere presentar son algo así como las emociones, las sensibilidades, las psicologías más representativas de la sociedad peruana. O sea, la sociología de Mariátegui, yo diría que está en buena cuenta presente en las páginas del ensayo sobre la literatura, e incluso la política. Los comentarios que hace sobre el Ribagüero, por ejemplo, son comentarios muy agudos, en realidad, sobre el civilismo. Los comentarios que hace sobre Ricardo Palma son sobre este demos criollo, democrático, ¿no? Que es el público de los partidos políticos tradicionales. Dicho sea de paso, Mariátegui, igual que Ayala Torre, tenía una valoración positiva de Ricardo Palma. No lo consideraban un tradicionalista colonialista. Ellos descubren, y con razón, que en realidad Palma se está burlando de la colonia en sus tradiciones, ¿no? Y eso lo ven como algo democrático. Por otro lado, al hablar de González Prada y al hablar sobre todo de Alberto Hidalgo, Mariátegui está hablando de un temperamento muy extendido en la sociedad peruana, bueno, muy extendido no, pero que se presenta cada cierto tiempo en la sociedad peruana, que es el temperamento del crítico individual, altisonante, desafiante, pero que ahí se queda, ¿no? Alguien definió a González Prada como un conductor de caravanas que las deja clavadas en la mitad del desierto, ¿no? Las saca, las lleva, las deja en el desierto y después que se las arregla, ¿no? Entonces es bueno como innovador, es bueno como precursor, como que rompe, ¿no? Pero hasta ahí nomás llega. Muy interesante lo que dice sobre Melgar, etcétera, la crítica a Chocano, en fin, y sobre todo los apartados que dedica a los literatos de la nueva generación. En realidad está describiéndose a sí mismo y está describiendo a los sujetos sociales y culturales que él quiere articular como proyecto político, ¿no? Comienza con Valdés Lomar
que también es otro, pues, del gesto, ¿no es cierto? Y todo eso, y en fin, y sigue con sus otros contemporáneos, y por ahí hay una cosa muy bonita sobre Buren, etc. Pero en todo caso, a lo que voy, para terminar con esta rápida sugerencia, un poco de lluvia de ideas sobre el asunto, es de que este séptimo ensayo, que vendría a ser el tronco más grueso de la fronda, ¿no? En realidad, si bien se llama Sobre la literatura, es un ensayo sobre la cultura peruana, pero más allá de la cultura peruana, es un ensayo sobre un poco la tipología de los peruanos tal cual son, ¿no? Sobre todo los peruanos urbanos, aunque también hay algunas miradas sobre los mundos no urbanos indígenas, a través de Vallejo sobre todo, y los indigenismos. Y por último, para terminar con la idea final, es que Mariátegui, desde la advertencia hasta la página final, tiene claramente resuelto un problema que no lo resolvió de la Torre y que permanentemente aparece, ¿no? Y es cómo ser nacional y cómo ser cosmopolita. O sea, cómo ser nacional y cómo ser universal. Para Mariátegui está clarísimo, ¿no? No hay cómo ser nacional sin primero ser universal, sin pasar por lo universal. O sea, para eso él usa el ejemplo de la literatura, justamente, ¿no? O sea, una cosa es la literatura local, costumbrista, esa no es nacional. Ese es folclorismo, no es folclore, tampoco folclorismo, ¿no? Es el gusto por mi terruño, por mis cositas, ¿no? Por mi habla particular. Una nación, una comunidad ya amplia, se construye cuando las comunidades acceden a algo común. Y ese algo común es la herencia universal, ¿no? Entonces, leo el último párrafo de los 7 ensayos, ¿no? Hoy la ruptura es sustancial, estamos en un momento de ruptura, dice, ¿no? El indigenismo, se refiere al indigenismo hecho desde las ciudades, Balcarce y otros, por eso pone entre comillas, está estirpando poco a poco desde sus raíces al colonialismo. Y este impulso no procede exclusivamente de la sierra, o sea, no es local, es algo nacional. Valdelomar, Falcón, criollos, costeños se cuentan entre los que primero han vuelto sus ojos a la raza, o sea, el tema indígena y el tema de la tierra. Nos vienen de fuera al mismo tiempo variadas influencias internacionales. Nuestra literatura ha entrado en su periodo de cosmopolitismo, es decir, de apertura a lo cosmopolita, a lo global. Ese es el valor de Buren y de otros, y de Vallejo. Nos está poniendo en sintonía con la literatura mundial. En Lima, este cosmopolitismo se traduce en la imitación de decadentismos occidentales. Pero bajo ese flujo precario, un nuevo sentimiento, otra vez el sentimiento, la emoción, una nueva revelación se anuncia. Por los caminos universales, ecuménicos, que tanto se nos reprochan, esta visión es la crítica de ahí a la Torre. Tú eres un universalista, estás pensando en la Revolución Rusa, no te das cuenta que aquí en Perú es diferente, en Sudamérica, etc. Por los caminos ecuménicos universales que tanto se nos reprochan, nos vamos acercando cada vez más a nosotros mismos. O sea, es un movimiento de ida y vuelta. Somos cada vez más universales y recién ahora podemos ser nacionales. Por eso para él es tan importante Vallejo, ¿no? Porque Vallejo se pone en sintonía con la ultra vanguardia de su tiempo. Ese Trilce, ¿no? ¿Quién entiende Trilce? ¿No? Alguna gente se da el aire que ha entendido Trilce, porque da clases sobre Trilce, pero eso no lo entiende nadie. Es un experimento absoluto. Y Vallejo es el principal indigenista. Y Vallejo es el primer literato nacional. ¿Por qué? Porque ha hecho ese movimiento, ¿no? De apropiarse de lo cosmopolita, de lo universal, para ahí, con toda esa arsenal, expresar lo nacional. Que es exactamente lo que Mariátegui pretende hacer en el terreno político, ¿no? En el terreno político. Dice él, toda labor, no faltan quienes me suponen un europeizante, ajeno a los hechos y cuestiones de mi país. Esta es la crítica de Haya, ¿no? En el 28. Mariátegui es un europeizante, no entiende la cosa peruana, ¿no?
que mi obra se encargue de justificarme contra esta barata e interesada conjetura. He hecho en Europa mi mejor aprendizaje y creo que no hay salvación para Indoamérica sin la ciencia y el pensamiento europeos u occidentales, marxismo y etcétera, etcétera, ¿no? Sarmiento, que es uno de los creadores de la argentinidad, fue en su época un europeizante. No encontró mejor manera de ser argentino, ¿no? Maratea es muy hábil, cita a Sarmiento, que es un pensador de derecho. Entonces, con la literatura él propone esa estrategia, ¿no? Si queremos construir lo nacional, literatura nacional, Estado nacional, economía nacional, cultura nacional, etcétera, etcétera, no hay cómo hacerlo sin pasar por lo universal. No es agregando nuestras particularidades que vamos a construir lo nacional, ¿no? Sino es dotándonos de herramientas universales. Por eso el marxismo, en el terreno de la teoría política, en el terreno de la crítica social, y por eso el vanguardismo, en el terreno de la literatura, ¿no? El terreno de la literatura. Por eso la valoración de los productos culturales por sí mismos. En una revista que sacó Mariátegui siendo joven, con eso ya termino, Nuestra Época, que es una revista que saca el año 18, que es una revista política, dice, bueno, esta revista de política, pero también va a ser una revista literaria, porque yo soy literato, pero eso sí, dice, no vamos a hacer literatura en política, ni política en literatura. O sea, no vamos a hacer literatura en política, sino vamos a hacer demagogia, rollo, etcétera, ¿no? Y no vamos a hacer política en lo literario. Es decir, no vamos a juzgar a los literatos por sus afinidades con nuestro proyecto, los juzgamos por su calidad literaria, ¿no? Por eso para él Eguren pues, era incuestionablemente el mejor, sin duda, mejor que los poetas más comprometidos, entre comillas. En fin, entonces, termino con esto. La idea es que en esta intención que estamos, en esta fase ya de construir y desarrollar nosotros cada uno como personas y como grupos y como partido una teoría socialista, ¿no es cierto? Entendiéndola como una crítica socialista, porque el socialismo no es una teoría, es una crítica. Vamos a utilizar los 7 ensayos como una motivación para eso. Y entonces lo que vamos a pedir a ustedes es que planifiquemos reuniones, ¿no? A través de Ángel, del equipo de formación, en el cuales tengamos 1 o 2 reuniones de conversación, una reunión, 1 o 2 reuniones, y también lecturas personales, para hacer eso, o sea, qué lecciones nos dejan los 7 ensayos y hacer el ejercicio de decir, bueno, ¿qué puedo decir sobre el Perú de hoy a partir de los 7 ensayos? Y para eso cada persona, cada grupo tiene que leer, todos leemos el primer ensayo, que es corto, economía, y alguna sección de los otros ensayos, ni siquiera todo. En algún caso puede ser que sí, en otro no, pero algo de los otros ensayos, en el tema que más nos interese, porque citamos que nos puede ayudar más a nuestra reflexión. ¿Ok?